Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. En esta oportunidad retomamos las preguntas, las cuales dejamos antes en el tema de Génesis, y agradecemos a quienes hacen preguntas dentro de este tema. Hoy vamos a ampliar un poco más, porque hay inquietud en una pregunta específica y tiene que ver acerca de si realmente la Biblia contiene datos científicos o no los contiene y cuál debe ser nuestra posición frente a esos datos. Y tenemos hoy nuevamente a nuestro hermano Scott Carwell y nuestro hermano Esteban, quien nos va a traducir amablemente y a quien, bueno, vamos a dar paso primero saludándoles y dándoles la bienvenida a este espacio. Mis hermanos amados, buenos días en Colombia. So good morning from Colombia, Brother Scott. Good morning. Muy bien. Esteban ya escuchó la presentación y ahí está contenida entonces la pregunta. Y pasamos entonces a la respuesta de nuestro hermano Scott. So based on the conversation and the introduction, we want to know if the Bible addresses anything scientific and how should we approach the Bible versus, or is there harmony between Bible and science? That's a great question, and there's many points we need to address to discuss this. Es una buenísima pregunta y hay muchos puntos desde los cuales podemos enfocarnos o atacarlos o verlos. We always have to first appreciate the Bible is written to ancient Israelites in Genesis 3,500 years ago, not being written directly to us. No podemos olvidar que el Génesis fue escrito para una audiencia específica, israelitas de hace 3,500 años. So one of the rules of interpretation is you always must ask, what did the original recipients of the book understand it to mean to them? Because it's written to them. Una de las reglas de interpretación bíblica es, ¿para quién fue escrito esto y qué entendieron ellos en ese momento? So these ancient Israelites 3,500 years ago were not scientific people such as we are today. Entonces, hace 3,500 años, estos israelitas antiguos no eran personas científicas, si lo pongo en comillas, ¿no? Como lo somos nosotros hoy. And God is not concerned about their lack of scientific understanding. He's concerned about the fact they believe in and worship many gods. Entonces, a Dios le preocupa algo en este momento de la historia y es que ellos necesitan saber de Él una mejor manera porque ellos están rodeados de sociedades politeístas. So their pagan creation stories supported this idea of many gods and different gods representing different forces of nature and creation. Desde el punto de vista pagano que prevalecía en ese momento, hay muchos dioses que interfieren en la creación de tal o cual manera y no son monoteístas. Perdón. So their creation stories were not scientific stories, but were theologies of creation. So God's going to give them a correct theology of creation to combat those false views. Entonces, hay puntos de vista falsos que flotan en este momento. Hay enseñanzas de la creación que no son las correctas y Dios quiere atacar eso. So we do want to appreciate, the Lord God Almighty surely understands science because he created science. Empecemos por esto. ¿Entiende Dios ciencia? Claro, si Él fue quien la inventó. I believe there's nothing in the Bible that will contradict modern science because I don't believe it's teaching modern science. Entonces, si me preguntan, ¿la Biblia contradice la ciencia? Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro científico. No se trata de usar la Biblia como un libro esta es mi interpretación, mi licencia creativa de biología, de química, etcétera, o física. In order to communicate to these ancient people, God will often have to use their terminology and concepts they understood because those were the only concepts he had to communicate with them with. Entonces, Dios usó su propia terminología, sus propios conceptos, cosas a los que ellos iban a entender. I agree with what Galileo said when he said God has two books, one of scripture and one of nature, and these do not contradict each other.
Empecemos por algo, dice el hermano Scott. Si hablemos de Galileo Galilei, lo pueden buscar, un astrónomo, un matemático italiano que la Inquisición lo tienen acorralado. Pero él dice, Dios tiene dos libros. Uno es la escritura y la otra es la naturaleza. So it was nature and Bible, correct? So Galileo was being attacked for saying that science proved that the earth revolved around the sun and not the other way around. Entonces, a Galileo lo atacan porque Galileo tiene una visión heliocéntrica, ¿no? Igual que Copérnico, ¿qué significa? Que la Tierra rota alrededor del Sol. The ancient world believed the opposite because it looks like, just looking, looks like the sun revolves around the earth. Entonces, hasta ese momento y hasta un poquito antes Copérnico decían que no era así, sino que era como la Tierra no se mueve, que es el Sol que rota alrededor de la Tierra. So Galileo will simply point out that true science is God's truth. He created the universe, and the problem is they were simply trying to force the Bible to be teaching science in contradiction to actual science. Entonces, ¿qué le critica Galileo a los religiosos de la época? Ustedes están usando la Biblia para enseñar ciencia y quieren imponer ese punto de vista, y eso no es así. Galileo told them, he said, the Bible teaches us how to go to heaven, not how the heavens go. Le dice Galileo, esta es una frase que primera vez que la oigo, pero dice, la Biblia nos enseña cómo llegar nosotros, cómo el ser humano llega al cielo, no cómo los cielos, entiéndase el universo y todo, funciona. So no Christian should fear true modern science. ¿Debe el cristiano moderno temerle a la ciencia moderna? No. We do have to appreciate that science is not always correct. Even right now, they're changing ideas from information they've learned from the Hubble telescope. Y tenemos que entender algo, la misma ciencia cambia, los mismos puntos de vista cambian por la información que se está actualizando, por la información que se obtiene del telescopio Hubble, etc. All truth is God's truth. Toda la verdad es la verdad de Dios. But that doesn't mean the Bible is teaching scientific truth. It's teaching something greater. Pero no tenemos que limitarnos a decir que la Biblia es un libro científico. La Biblia, como palabra de Dios, va más allá de esos hechos limitantes. So we need to be careful not to take figures of speech in the Bible or common ways things were discussed in ancient times and try to turn them into scientific facts. No caigamos en la tentación, en el jueguito de querer usar terminología, ilustraciones, metáforas que aparecen en la Biblia como verdades científicas. Así es. Estamos sobre esa misma sintonía de nuestra percepción de la Biblia. Y pues tenemos oyentes que son personas eruditas, pero también hay personas sencillas de todo tipo. Y la idea es que podamos llegar con estos temas a todos. Y entendemos, como decíamos, comentábamos antes de la grabación, que algunos predicadores pueden llegar a ser unos eruditos que pueden conciliar la ciencia con sus predicaciones, pero no todos tenemos esa virtud. Así que desde nuestra perspectiva, acercándonos más al pueblo, más a la gente, pues debemos tomar las escrituras como lo que son, el mensaje de Dios para la salvación de los hombres, sin caer de pronto en excesos de defensas en donde no tenemos argumentos y vamos a caer casi que en ridículo tratando de defender algo en lo que no tenemos argumentos científicos en un momento y otros pudieran ganarnos en ese terreno, especialmente los escépticos, de que la Biblia no tiene nada de ciencia. So what Brother Ricardo is saying is that there are some preachers that are good using Bible to explain certain facts, but his audience is formed of both, let's say, college and educated people and also normal people, folk people. He says, so he's admonishing the audience, just like you said, like not to use the Bible to fight this, because if you're not prepared, we will we'll make the ridicule.
I would argue that God does not care if someone believes he created the world in 6 literal days or in 6 extended periods of time, or that he did it in some other way. That's not the issue. It's not a salvation issue. And it's not a salvation issue. Tenemos que entender que no es un asunto de salvación, que Dios no te va a condenar o si tú comprendes los 6 días de la creación como términos de 24 horas, como periodos de creación, porque de eso no se trata. La Biblia no se trata todo sobre los 6 días de la creación. Eso es teología. If a person did have perfect scientific understanding of creation, but they're not worshiping God and living in such a way to represent his image, then God is not pleased. ¿Qué pasa con alguien que te puede explicar los 6 días de la creación o la creación en general excelente, o sea, científicamente correcto, con todas las, esta es mi traducción, con todas las ecuaciones matemáticas y físicas correctas, sin embargo, que no viva una vida que agrade a Dios? De nada te sirve. So on the other hand, if a person has no idea whatsoever about the science of creation, but they love God and they're living to represent his image, well, God is pleased. Ahora, ¿qué pasa con alguien que no tenga idea de los 6 días de la creación? Que no sepa cómo explicarlo, pero tiene a Cristo en su corazón, vive de acuerdo a la imagen de Dios, o sea, cómo Dios quiere que él o que ella viva. ¿De quién estará más satisfecho? Dios. So we can't allow our modern curiosity and questions cause us to miss the main point of the story. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro humanismo, querer saber más de la ciencia al día de hoy, en el 2024, nos hace a veces dudar de la historia. So the Lord God Almighty created all things. He created us to represent his image, and that is what we need to get out of the story. Aprendamos esto del Génesis. Dios hizo todo bueno, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esa es la moraleja, ese es el punto principal de la historia. Hay un tema que trató antes el hermano Scott y me interesa que él lo amplíe un poco más. I would Y like es que you sí, to explain something else that you said before. cuando nos acercamos con una mente crítica desde los métodos científicos, algunas cosas no nos van a cuadrar. So using a scientific approach, there are things that we will not make sense from the Bible. Hace unos años vi un programa de National Geographic A en few years donde, ago, I saw a program from National Geographic en donde trataban de explicar cómo fue posible las plagas sobre Egipto y trataban argumentos científicos de sentido común y otros pues que they were trying to explain the 7 plagues of Egypt using science. y como no entraban en el plano del milagro porque no lo van a aceptar, And since they didn't entonces accept miracle, algunos creyentes también pueden caer en ese desánimo de tratar de interpretar las cosas que no se pueden interpretar desde el plano científico como los milagros. so how would you admonish those believers that feel overwhelmed or defeated when they cannot understand and explain those miracles once they are in a debate? Y para algunos creyentes los milagros quedan en el plano mítico, de leyenda, pero Some no, believers, they said like, well, since it's a miracle, you cannot explain it, it's a myth. y no entran dentro de un actuar de Dios que está fuera del plano científico. ¿Qué nos dice, hermano Scott? So al respecto? what do you think about that? Well, on the one hand, I think we don't need to be able to explain everything, and we can't. Yo creo que nosotros no debemos primero ni podemos explicar todo. Faith is not understanding how God did everything, but trusting him when he says he did it. ¿Qué significa la fe? No significa que yo entiendo o comprendo qué es lo que sucedió, sino que yo le creo a Dios y creo que hizo lo mejor o que fue lo correcto cuando eso sucedió. There's many situations like you talked about the plagues on Egypt, which
partly can be explained by miracles, partly can be explained by science. Por lo menos las plagas de Egipto que tú acabas de mencionar y que viste en National Geographic, algunas, creo yo, se pueden explicar como milagros, también parcialmente se pueden explicar como ciencia. So both can be true. Ambas cosas pueden ser verdad. God sends a locust plague. That doesn't mean he created locusts out of the thin air. He simply had locusts move from one area and come to that area and cause a plague. Un ejemplo, que la plaga de las langostas, ¿será que Dios las creó de la nada y que las mandó directamente? No necesariamente. Tal vez habían langostas o grillos, o como les dicen en Colombia, en Sí. Centroamérica y Nicaragua le decimos chapulín. Ya, entonces, y estaban por ahí y Dios las mandó para allá. When Christ rose from the dead, it says an angel rolled the stone away. Dice en los evangelios que cuando Jesús resucitó, un ángel movió la piedra. It also said there was an earthquake. Pero por otro lado dice que hubo un terremoto. So someone might say, well, did the angel roll the stone away, or did the earthquake move it? Entonces vamos a pelear y vamos a decir un momentito, a ver, ¿cómo se movió esa roca? ¿La movió un ángel o lo movió el terremoto? The answer would seem to be both. Entonces, ¿y si fueron las dos cosas? Actions in the spiritual world by God and angels affect things in this world. Acciones en el plano espiritual como de los ángeles también tienen repercusiones como cristianos, ¿no? Que tenemos fe en este plano existencial. So often there's both a spiritual answer and a physical scientific answer. Empecemos también a considerar la posibilidad de que hay una explicación espiritual o teológica y una explicación científica. And sometimes there's only a spiritual answer. God intervened and performed a miracle. A otras veces solo habrá una explicación teológica, una explicación de fe. Dios intervino, sucedió el milagro, punto. Muy bien. Agradecemos a los oyentes del programa que hagan las preguntas y vamos a tratar de poner esas preguntas dentro del tema. Si están fuera de tema, lo tendremos luego para algo, una emisión especial. Y bueno, pasando ahora al tema pasando nuevamente al panorama de Génesis. So let's go back to the panorama of Genesis. ¿Qué pasó o qué pretende decir Dios a los israelitas y a nosotros finalmente con el tema de la desobediencia o el pecado de Adán y Eva en el Edén? So let's talk about Adam's and Eve's sin. What can we get from that lesson, or what is intended to teach us? Well, first we have to appreciate they're created for the purpose of representing the image of God on the earth. Entonces, tanto Adán y Eva son creados para representar la imagen de Dios en esta nueva tierra. That's why we're here. That's our calling. Y nosotros, descendientes de ellos, ese es nuestro llamado. So people were the high point of God's creation. Entonces, el ser humano es la culminación, es lo más bello dentro de la creación de Dios. But Adam and Eve did what God told them not to do, eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Entonces, partamos de algo que Dios les dice a Adán y Eva: no van a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. The essence of sin is when we fail to live up to our calling to represent God's image. Entonces, ¿cómo podemos definir el pecado? Es cuando el ser humano no logra vivir de acuerdo al estándar que Dios tiene para que tú representes su propia imagen. Instead of following their calling to represent God's image, they chose instead to follow their own desires and passions and live in such a way that would please them. Hay una vocación, hay un llamado, y es que Adán y Eva van a representar la imagen de Dios en este paraíso, en esta nueva tierra. No se supone que van a hacerse caso a ellos, van a obedecer sus propios instintos o van a hacer lo que ellos quieran. So I would call the essence of sin is refusing to represent God's image and instead choosing to live to fulfill our own desires. Entonces, ¿cuál es la mejor definición del pecado? Es rechazar la imagen que yo debo de reflejar, que Dios me hizo a su imagen y semejanza, y hacer lo que yo quiero, hacer mi voluntad. Every direction that goes, once we decide to live to fulfill our desires, goes off into sin, a million different directions. Desde el momento que yo digo, no, voy a tomar cualquiera de 1,000,000 de diferentes direcciones, excepto la que Dios tiene para mí, eso se llama pecado. So that is, of course,
what people do today. Y eso no es nada Ujú. diferente a lo que hacemos hoy en el 2024. I would argue we're not guilty of Adam's sin, but we did inherit a sinful human nature. No somos culpables del pecado de Adán y Eva. No hay algo así como pecado original, pero sí tenemos esa tendencia natural al pecado. So it says in Romans 5:12, death passed to all men because all sinned. Romanos 5:12, Romans 5:12, right? Dice que el pecado pasó a todos nosotros. So it says that the sin passed to all of us. No, death passed because all sinned. We Dice commit la our own muerte, sin. como cada uno comete su propio pecado, es que viene la muerte, ¿no? So we can't blame Adam for our sin. We commit our own sin. No es que, ay, ¿por qué peca Esteban? ¿Por qué peca Ricardo? Ah, por el pecado de Adán y Eva. No, nosotros pecamos porque nosotros queremos, porque eso es lo que decidimos hacer. We're just like Adam and Eve. Their story is similar to ours. Entonces, de ahí, la historia de Adán y Eva no es muy diferente a la de nosotros. We're created to represent God's image, but instead we choose to live to fulfill our own desires and passions. And that's Hemos sin. sido creados para representar la imagen de Dios. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál es nuestro pecado? Decidimos hacer lo que nosotros queremos fuera del plan de Dios. We're mortals as were Adam and Eve. Somos tan mortales como Adán y Eva. They were made from the dust of the earth and told they would return to the dust of the earth. Fueron hechos del polvo de la tierra y les fue dicho que al polvo de la tierra volverían. Their sin resulted in many consequences. Y su pecado resulta en muchas consecuencias. They no longer would have fellowship with God. Ya no ya no vamos a tener esa comunión con Dios que teníamos antes. They're separated from the tree of life and from access to God. Y el no poder acceder al árbol de la vida significa que ya no tienen acceso a Dios. We might say their sin had personal consequences as well as consequences on all creation. Entonces, el pecado de ellos tiene consecuencias personales y afecta también a la creación. So the story of the Bible going forward will be how God is going to restore what he created in the beginning. Entonces, a partir de ahí, la historia después del Génesis es que Dios va a restaurar esa imagen del jardín del Edén. How he will restore people to once again represent the image of God on the earth. Y va a trabajar en cómo restaurar el propósito original, que es que tanto el hombre como la mujer reflejen su imagen, que reconozcan o que volvamos a ser hechos a imagen y semejanza suya. And this will happen through Christ, our Lord and Savior. Y esto va a pasar a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dentro de esa cosmovisión que tenía la gente en el tiempo en que se dan las escrituras, había muchas posturas de la creación del hombre y leyendas, no solamente entre las culturas babilónicas, sino otras culturas muy antiguas que proponían que el hombre era creado o simplemente llegaba a existir por salir del mar o por salir de la montaña o por salir de diferentes posturas, pero al escuchar o al leer la postura de la escritura, especialmente aquí tenemos que hablar de la cultura judía, pues es un tema unificado y que en mi concepto resuelve o da una respuesta acerca de por qué el hombre ha desviado sus comportamientos que no debían haber sido pues como lo que ha causado tanta maldad en el mundo. Based on what I see here is that in a moment the different teachings were explaining we're giving theological explanations on how the man came from earth, how the man came from water. I see that the Jewish tradition is the one that makes more sense on how humans fail to honor God's plan to us. I agree. Correcto, yo también estoy de acuerdo. Bueno, vamos a dejar aquí, llevamos más del tiempo, pero está bien porque es un tema que da para disertar bastante y de una manera amena como lo hacen ustedes. Esperamos pues que nos acompañen en el próximo episodio de Aceite y Vino para el Alma Herida y seguiremos hablando ya en un plano más de la redención, ¿verdad? So we are always, first is thanking us for our time.
He says, yes, we are over time, but people is appreciating this. So we're always talking about redemption in what we talk, correct? Right. Sí. Bueno, que esté muy bien. Gracias, hermano Scott, hermano Esteban. Un abrazo grande en la distancia. Y a todos los que han tenido a bien escuchar este tema de aceite y vino para la medida, preguntas al Génesis. Si tiene alguna pregunta, recuerda, póngalo allí en los comentarios y con mucho gusto estaremos atentos. Make sure to send it. Hermano, tenga un buen día. Dios le bendiga. Thank you for having us here, brother. Muchas gracias por invitarnos y por tenernos acá, hermano Ricardo.